suscríbete. Es gratis. Dale like a los videos. Gracias por ver este video. La batalla del río Metauro por Sir Edward Shepherd Creasy. Fragmento del libro, Las 15 batallas decisivas del mundo, de Maratón a Waterloo. El poeta romano Horacio decía en uno de sus versos: ¿cuánto debes, oh Roma, a los Nerones? Bien lo atestiguan el río Metauro y la derrota de Asdrúbal. Y aquel hermoso día en que, disipadas las tinieblas del Lacio, nos sonrió por vez primera la fausta victoria sobre el fiero cartaginés que asolaba las ciudades de Italia, como la ti inflamada, como el Euro encrespa las olas de Sicilia. A su vez el poeta Lord Byron decía: el cónsul Cayo Claudio Nerón hizo una campaña militar sin igual que engañó a Aníbal y derrotó a Asdrúbal, logrando así un éxito casi inigualable en los anales militares. La primera señal del regreso de Cayo Claudio Nerón fue cuando Aníbal vio la cabeza de su hermano Asdrúbal arrojada a su campamento. Cuando Aníbal vio esto, exclamó con un suspiro que Roma sería ahora la dueña del mundo. Esta victoria del cónsul Cayo Claudio Nerón podría inmortalizarlo en las páginas de la historia. Pero la infamia del emperador Nerón eclipsó la gloria del cónsul Nerón. Cuando se oye actualmente el nombre de Nerón, nadie piensa en el cónsul Cayo Claudio Nerón. Pero así son las cosas humanas. A mitad de camino entre Rímini y Ancona, un pequeño río desemboca en el Adriático, después de atravesar una de esas regiones de Italia en las que últimamente se ha intentado en vano resucitar, después de largos siglos de servidumbre y vergüenza, el espíritu de la nacionalidad italiana y la energía de las instituciones libres. Ese arroyo todavía se llama Metauro, y despierta con su nombre recuerdos de la decidida audacia de la antigua Roma, y de la matanza que manchó su corriente hace 2063 años, cuando los ejércitos combinados del cónsul romano Livio, y el cónsul romano Cayo Claudio Nerón encontraron y aplastaron cerca de sus orillas las variadas huestes que Asdrúbal, el hermano del conquistador cartaginés Aníbal, lideraba desde los Pirineos, el río Ródano, los Alpes y el río Po. Asdrúbal ayudaba a su hermano Aníbal en su dura lucha por aniquilar el creciente poder de la República Romana y hacer que el poder púnico fuera supremo sobre todas las naciones del mundo. El historiador romano Tito Livio, sin ánimo de exagerar, calificó esa batalla como la más memorable de todas las guerras que jamás se hayan librado. Porque no es en la historia antigua, sino en la moderna, donde se encuentran paralelos entre sus incidentes y sus héroes. La similitud entre la contienda que Roma mantuvo contra Aníbal y la que Inglaterra mantuvo durante muchos años contra Napoleón no ha pasado desapercibida para los historiadores recientes. Dice el historiador inglés Thomas Arnold, 2 veces se ha presenciado la lucha del genio individual más elevado contra los recursos e instituciones de una gran nación, y en ambos casos la nación ha salido victoriosa. Durante 17 años Aníbal luchó contra Roma, durante 16 años Napoleón Bonaparte luchó contra Inglaterra, los esfuerzos del primero terminaron en Zama, los del segundo en Waterloo. Sin embargo, apenas se ha tratado adecuadamente un punto de la similitud entre las dos guerras. Es decir, el notable paralelo entre el general romano que finalmente derrotó al gran cartaginés y el general inglés que propinó el último y mortal derrocamiento al emperador francés. El general romano Escipión y el general inglés el duque de Wellington ocuparon durante muchos años mandos de gran importancia, pero alejados de los principales teatros de guerra. Su propio país fue escenario de la principal carrera militar de cada uno. Fue en España donde el general romano Escipión, como el duque de Wellington, se enfrentó y derrocó sucesivamente a casi todos los generales subordinados del enemigo, antes de oponerse al principal campeón y conquistador. Tanto el general romano Escipión como el duque de Wellington restauraron la confianza de sus compatriotas en las armas, cuando fueron sacudidos por una serie de reveses. Y cada uno de ellos cerró una guerra larga y peligrosa con una derrota completa y abrumadora del líder elegido y de los veteranos elegidos del enemigo. El paralelo entre ellos tampoco se limita a sus personajes y hazañas militares. Escipión, como Wellington, se convirtió en un líder importante del partido aristocrático entre sus compatriotas, y estuvo expuesto a las invectivas desmedidas del sector violento de sus antagonistas políticos. Cuando, a principios del último reinado, una turba enfurecida atacó al duque de Wellington en las calles de la capital inglesa en el aniversario de Waterloo, Inglaterra quedó aún más deshonrada por ese ultraje que Roma por las acusaciones facciosas que los demagogos presentaron contra Escipión. El general romano Escipión rechazó con orgullo las acusaciones en su contra el día de su juicio, recordando al pueblo reunido que era el aniversario de la batalla de Zama.
Felizmente, un espíritu más sabio y mejor ha impregnado durante años todas las clases de nuestra comunidad y nos ahorraremos la ignominia de haber elaborado hasta el final el paralelo de la ingratitud nacional. El general romano Escipión murió exiliado voluntariamente debido a las malévolas turbulencias de Roma. Los ingleses de todos los rangos y políticos se han unido desde hace mucho tiempo en una afectuosa admiración por nuestro moderno Escipión, e incluso aquellos que han diferido más ampliamente del duque en cuestiones legislativas o administrativas, olvidan lo que consideran errores políticos de ese líder consagrado, mientras recuerdan con gratitud los laureles que la han coronado. Escipión en Sama pisoteó en el polvo el poder de Cartago, pero ese poder ya había sido irreparablemente destrozado en otro campo, donde ni Escipión ni Aníbal mandaban. Cuando el río Metauro fue testigo de la derrota y muerte del general cartaginés Asdrúbal, fue testigo de la ruina del plan mediante el cual Cartago podía esperar organizar un éxito decisivo, el plan de envolver Roma a la vez desde el norte y el sur de Italia por ejércitos elegidos, liderados por dos hijos del general cartaginés Amílcar. Esa batalla fue la crisis determinante de la contienda, no solo entre Roma y Cartago, sino entre las dos grandes familias del mundo, que luego hicieron de Italia el escenario de su frecuentemente renovada contienda por la preeminencia. El historiador francés Jules Michelet observa elocuentemente, no sin razón un recuerdo tan universal y vívido de las guerras púnicas han permanecido en la memoria de los hombres. No fueron una mera lucha para determinar la suerte de dos ciudades o dos imperios, sino que fueron una lucha de cuyo acontecimiento dependía el destino de dos razas de la humanidad o el dominio de ellas. En las guerras púnicas se decidió si el mundo debería pertenecer a la familia de naciones indo-germánicas o a las semíticas. Tengan en cuenta que la primera de ellas comprende, además de los indios y los persas, a los griegos, los romanos y los alemanes. Mientras que la otra la integran los judíos, los árabes, los fenicios y los cartagineses. De un lado está el genio del heroísmo, del arte y de la legislación, del otro, el espíritu de la industria, del comercio y de la navegación. Las dos razas opuestas se han enfrentado por todas partes con hostilidad. En la historia primitiva de Persia y Caldea, los héroes están perpetuamente en combate con sus trabajadores y pérfidos vecinos. La lucha se renueva entre fenicios y griegos en todas las costas del Mediterráneo. El griego suplanta al fenicio en todas sus fábricas, en todas sus colonias de Oriente. Pronto vendrán los romanos y harán lo mismo en Occidente. Alejandro hizo mucho más contra la ciudad fenicia de Tiro que los reyes Almanazar o Nabucodonosor. Alejandro, no contento con aplastar la ciudad fenicia de Tiro, se ocupó de que nunca volviera a revivir. Más aún fundó Alejandría para sustituirla y cambió para siempre el rumbo del comercio en el mundo. Quedaba la ciudad de Cartago, la Gran Cartago y su poderoso imperio, poderoso en un grado muy diferente del que había sido el de Fenicia. Pero Roma a su vez se encargó de aniquilar a Cartago. Entonces ocurrió algo que no tiene paralelo en la historia, una civilización entera pereció de un solo golpe, se desvaneció, como una estrella fugaz. El periplo de Anón, unas cuantas monedas, una veintena de versos de Plauto y he aquí, todo lo que queda del mundo cartaginés. Deben pasar muchas generaciones antes de que la lucha entre las dos razas pueda reanudarse, y los árabes, esa formidable retaguardia del mundo semítico, salieron corriendo de sus desiertos. El conflicto entre las dos razas se convirtió entonces en el conflicto de dos religiones. Afortunadamente aquellos audaces caballeros sarracenos encontraron en Oriente las inexpugnables murallas de Constantinopla, en Occidente el valor caballeresco de Carlos Martel y la espada del Cid en la última época de esa gran lucha entre las dos principales familias de la raza humana. Es difícil, en medio de la luz resplandeciente que aportan las alusiones de los escritores clásicos, hacerse una idea completa del carácter y las instituciones del gran rival de Roma. Pero podemos percibir cuán inferior era Cartago respecto de su competidora en recursos militares, y cuán menos preparada que Roma para convertirse en la fundadora de un dominio centralizado y centralizador, que debería durar siglos y fusionar en una unidad imperial las estrechas nacionalidades de las antiguas razas que habitaban alrededor y cerca de las costas del mar Mediterráneo. Cartago no era originalmente ni la más antigua ni la más poderosa de las numerosas colonias que los fenicios plantaron en la costa del norte de África. Pero su posición ventajosa, la excelencia de su constitución, de la cual, aunque mal informados en cuanto a sus detalles, sabemos que despertó la admiración de Aristóteles y la energía comercial y política de sus ciudadanos, le dieron el ascendiente sobre las ciudades fenicias de Hipona, Yútaca, Leptis y sus otras ciudades hermanas en esas regiones. Finalmente Cartago sedujo a las ciudades fenicias a una condición de dependencia, similar a la que ocupaban los aliados sometidos de Atenas en relación con esa ciudad una vez imperial.
Cuando Tiro y Sidón y las demás ciudades de Fenicia pasaron de ser repúblicas independientes a meros estados vasallos de las grandes monarquías asiáticas y obedecieron alternativamente a un amo babilónico, persa o macedonio, su poder y su tráfico declinaron rápidamente. Fue ahí que Cartago recuperó el importante carácter marítimo y comercial que habían mantenido anteriormente. Los cartagineses no intentaron competir con los griegos en las costas nororientales del Mediterráneo ni en los 3 mares interiores que están conectados con él. Pero los cartagineses mantuvieron una relación activa con los fenicios y, a través de ellos, con la Baja y Central Asia. Y los cartagineses, después de la decadencia y caída de Tiro, fueron los únicos que navegaron por las aguas del Atlántico. Los cartagineses tenían el monopolio de todo el comercio mundial que se realizaba más allá del estrecho de Gibraltar. Aún conservamos, en una traducción griega, la narración del viaje de Jano, uno de sus almirantes, a lo largo de la costa occidental de África hasta Sierra Leona. Y en el poema latino de Festo Avieno se hacen frecuentes referencias a los registros de los viajes de otro célebre almirante cartaginés, Himilco, que había explorado la costa noroeste de Europa. El navegante cartaginés Himilco menciona la existencia de las islas británicas como las tierras de los Iberni y los Albioni. De hecho, es seguro que los cartagineses frecuentaban la costa británica de Cornualles, como lo habían hecho antes los fenicios, con el fin de conseguir estaño. Y hay muchas razones para creer que los cartagineses navegaron hasta las costas del Báltico en busca de ámbar. Cuando se recuerda que la brújula de los marineros era desconocida en aquellos tiempos, la audacia y habilidad de los marineros de Cartago y la empresa de sus comerciantes pueden compararse con cualquier logro que la historia de la navegación y el comercio modernos pueda proporcionar. En sus viajes atlánticos a lo largo de las costas africanas, los cartagineses perseguían el doble objetivo del comercio y la colonización. Los numerosos asentamientos que establecieron a lo largo de la costa desde Marruecos hasta Senegal proporcionaron a los miembros necesitados de la población en constante aumento de una gran capital comercial, y también fortaleció la influencia que Cartago ejercía entre las tribus de la costa africana. Además de sus flotas, sus caravanas le proporcionaron un comercio amplio y lucrativo con los africanos nativos. No debemos limitar nuestra creencia sobre el alcance del comercio cartaginés con las tribus de África Central y Occidental por la estrechez de las relaciones comerciales que las naciones civilizadas de los tiempos modernos han podido crear en esas regiones. Aunque eran esencialmente un pueblo mercantil y marinero, los cartagineses no descuidaron en modo alguno la agricultura. Al contrario, todo su territorio estaba cultivado como un jardín. La fertilidad del suelo recompensaba la habilidad y el trabajo que se le dedicaba, y todos los invasores, desde el general girego Agatocles hasta el general romano Escipión Emiliano, quedaron impresionados por las ricas tierras de pastos cuidadosamente irrigadas, las abundantes cosechas, los exuberantes viñedos, las plantaciones de higueras y olivos, las prósperas aldeas, las populosas ciudades y las espléndidas villas de los ricos cartagineses, a través de las cuales transcurrió su marcha, mientras estuvo en tierra cartaginesa. Los cartagineses abandonaron el mar Egeo y el mar Ponto a los griegos, pero de ningún modo estaban dispuestos a ceder a esos rivales el comercio y el dominio de las costas del Mediterráneo al oeste de Italia. Durante siglos, los cartagineses se esforzaron por hacerse dueños de las islas que se encuentran entre Italia y España. Adquirieron las Islas Baleares, cuyo puerto principal, Puerto Mahón, lleva todavía el nombre del almirante cartaginés. Consiguieron reducir la mayor parte de Cerdeña, pero Sicilia nunca pudo caer en su poder. Invadieron repetidamente esa isla y casi la sometieron, pero la resistencia que les opusieron los siracusanos bajo los generales Gelón, Dionisio, Timoleón y Agatocles evitó que la isla se convirtiera en una colonia púnica. Aunque muchas de sus ciudades permanecieron bajo el dominio cartaginés, hasta que Roma finalmente resolvió la cuestión de a quién pertenecería Sicilia conquistándola por sí misma. Con tantos elementos de éxito, con una riqueza casi ilimitada con actividad comercial y marítima, con un territorio fértil, con una ciudad capital de fortaleza casi inexpugnable, con una constitución que aseguró durante siglos los beneficios del orden social, con una aristocracia singularmente fértil entre los hombres del más alto genio, Cartago fracasó estrepitosamente y calamitosamente en su lucha por el poder con Roma. Una de las causas inmediatas de esto puede parecer haber sido la falta de firmeza entre sus ciudadanos, que les hizo terminar la primera guerra púnica implorando la paz, antes que soportar más las penalidades y cargas causadas por un estado de guerra, aunque sus antagonistas habían sufrido mucho más que ellos mismos. Otra causa fue el espíritu de facción entre sus líderes, que impidió que el general Aníbal, en la Segunda Guerra, recibiera el refuerzo y el apoyo adecuados. Pero también hubo causas más generales por las que Cartago resultó inferior a Roma.
Una causa era la situación de los habitantes de Cartago y la otra era la costumbre de Cartago de utilizar ejércitos de mercenarios para llevar a cabo sus guerras. Nuestra información más clara sobre las diferentes razas de hombres en Cartago y sus alrededores se deriva del historiador griego Diodorus Siculus. Ese historiador enumera 4 razas diferentes. Primero, menciona a los fenicios que habitaban en Cartago, luego, habla de los libio-fenicios. Los libio-fenicios habitaban en muchas de las ciudades marítimas y estaban conectados por matrimonios mixtos con los fenicios, lo que fue la causa de su nombre compuesto. En tercer lugar, menciona a los libios, la mayor parte y la parte más antigua de la población, quienes odian intensamente a los cartagineses, a causa de la opresión de su dominación. Por último, nombra a los númidas, las tribus nómadas de la frontera. Es evidente, a partir de esta descripción, que los libios nativos eran una clase sometida, sin franquicia ni derechos políticos y, en consecuencia, no encontramos ningún caso especificado en la historia de un libio que haya ocupado un cargo político o un mando militar. Los mestizos, los libio-fenicios, parecen haber sido enviados a veces como colonos, pero puede inferirse, de lo que el historiador griego Diodorus Siculus dice de su residencia, que no tenían el derecho de la ciudadanía de Cartago. Y solo se da un caso solitario en el que a uno de esta raza se le ha confiado autoridad, y esta, además, no emana del gobierno local. Este es el caso del oficial enviado por Aníbal a Sicilia, después de la caída de Siracusa, a quien el historiador griego Polibio llama Mitino el Libio. Pero, según el historiador Tito Livio, Mitino en realidad era un libio fenicio y se menciona expresamente la indignación que sintieron los comandantes cartagineses en la isla de que este mestizo controlara sus operaciones. Con respecto a la composición de sus ejércitos, es observable que, aunque estaban sedientos de un imperio extendido y aunque algunos de los líderes llegaron a ser generales del más alto nivel, los cartagineses, como pueblo, eran todo menos personalmente belicosos. Mientras pudieran contratar mercenarios para que lucharan por ellos, tenían poco apetito por el tedioso entrenamiento, y lamentaban la pérdida de un tiempo valioso que el servicio militar habría implicado para ellos mismos. Como observa el historiador francés Jules Michelet, la vida de un comerciante cartaginés laborioso era demasiado preciosa para arriesgarla en las guerras. Siempre que fuera posible se le sustituía por un bárbaro de España o de la Galia. Los habitantes de Cartago pensaban que la vida de un bárbaro valía solo un dracma. Más aún un griego valía más que un habitante de Campania, en la actual ciudad de Nápoles. Y un habitante de Campania valía más que un galo o un español. Cuando se dispuso correctamente este arancel de sangre, Cartago comenzó una guerra. Como especulación mercantil intentó hacer conquistas con la esperanza de conseguir nuevas minas en funcionamiento o de abrir nuevos mercados para sus exportaciones. En una empresa podían permitirse gastar 50.000 mercenarios, en otra, bastante más. No hubo arrepentimiento por el capital que se había prodigado en la inversión, más dinero consiguió más hombres, y todo salió bien. Los ejércitos compuestos por mercenarios extranjeros han sido, en todas las épocas, tan formidables para sus empleadores como para el enemigo contra el cual estaban dirigidos. Sabemos de una ocasión, entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica, en la que Cartago estuvo al borde de la destrucción por una revuelta de sus tropas extranjeras. De vez en cuando deben haber ocurrido otros motines del mismo tipo. Probablemente una de ellas fue la causa de la comparativa debilidad de Cartago en el momento de la expedición ateniense contra Siracusa. Tan diferente de la energía con la que atacó al general griego Gelón medio siglo antes, y al general griego Dionisio medio siglo después. E incluso cuando consideramos sus ejércitos solo con referencia a su eficiencia en la guerra, percibimos de inmediato la inferioridad de tales bandas de mercenarios, reunidas sin ningún vínculo común de origen, táctica o causa, con respecto a las legiones de Roma. Las legiones de Roma en la época de las guerras púnicas surgieron de la flor misma de una robusta población agrícola, entrenada en la más estricta disciplina, habituada a la victoria y animada por el más decidido patriotismo. Esto muestra también la trascendencia del genio de Aníbal, que pudo convertir materiales tan discordantes en una fuerza organizada compacta e inspirarlos con el espíritu de disciplina paciente y lealtad a su jefe para que le fueran fieles tanto en sus fortunas adversas como en sus prósperas. Y a lo largo de la accidentada serie de sus campañas, ninguna derrota causada por el pánico deshonró a una división bajo su mando. Nunca se conoció ningún motín, ni siquiera intento de motín, en su campamento. Y, finalmente, después de 15 años de guerra en la península italiana, sus hombres siguieron a su antiguo líder hasta Sama sin miedo y con pocas esperanzas. Y allí, en ese campo desastroso, los mercenarios se mantuvieron firmes a su alrededor hasta que los aliados númidas del general romano Escipión aparecieron en su flanco.
Ahí fue cuando por fin, rodeados y dominados, los batallones veteranos de mercenarios sellaron con su sangre su devoción a su general Aníbal. Pero si el genio de Aníbal puede compararse con el dios homérico Aquiles, quien, en su odio hacia los troyanos, surge de las profundidades para reunir a los desmayados griegos y conducirlos contra el enemigo. Pero así también el sereno coraje con el que el príncipe troyano Héctor enfrentó a sus adversarios por la causa de su país, no es una imagen indigna de la inquebrantable magnanimidad mostrada por la aristocracia de Roma. Así como el general cartaginés Aníbal eclipsa por completo a Cartago, así, por el contrario, los generales romanos Fabio, Marcelo, Cayo, Claudio Nerón e incluso el propio Escipión no son nada cuando son comparados con el espíritu, la sabiduría y el poder de Roma. Por ejemplo, el Senado de Roma votó su agradecimiento a su enemigo político, el general romano Marco Terencio Varrón, después de su desastrosa derrota, porque no había perdido la esperanza en la República. Y también porque desdeñó solicitar, reprender o amenazar de alguna manera a las 12 colonias que habían rechazado sus habituales suministros de hombres para el ejército. Esto debemos tenerlo más cuidadosamente en cuenta. Porque nuestra tendencia es admirar mucho más la grandeza individual que la nacional, y, como ningún romano puede compararse con Aníbal, tendemos a murmurar ante el acontecimiento de la contienda y a pensar que la victoria fue concedida al menos digno de los combatientes. Por el contrario, nunca fue más manifiesta la sabiduría de la providencia de Dios que en el resultado de la lucha entre Roma y Cartago. Era evidente que Aníbal debía ser conquistado por el bien de la humanidad, su triunfo habría detenido el progreso del mundo. Porque los grandes hombres solo pueden actuar permanentemente formando grandes naciones, y ningún hombre, aunque fuera el propio Aníbal, puede realizar tal obra en una generación. Pero donde la nación simplemente ha sido encendida por un tiempo por el espíritu de un gran hombre, la luz desaparece con aquel que la comunicó, y la nación, cuando él se va, es como un cadáver, al que el poder mágico le había dado, por un momento, vida antinatural. Cuando el hechizo ha cesado, el cuerpo está frío y rígido como antes. Quien se lamenta por la batalla de Sama debería llevar sus pensamientos a un período 30 años después, cuando Aníbal, por el curso de la naturaleza, debía haber muerto, y considerar cómo la aislada ciudad fenicia de Cartago estaba preparada para recibir y consolidar la civilización de Grecia, o mediante sus leyes e instituciones para unir a los bárbaros de todas las razas y lenguas en un imperio organizado, y prepararlos para convertirse, cuando ese imperio se disolviera, en miembros libres de la comunidad de la Europa cristiana. Fue en la primavera del año 207 a.C. cuando el general cartaginés Asdrúbal, después de desenredarse hábilmente de las fuerzas romanas en España y, después de una marcha llevada a cabo con gran juicio y pocas pérdidas a través del interior de la Galia y los pasos de los Alpes, apareció en el país que ahora es el norte de Lombardía, al frente de las tropas que había sacado en parte de España, y en parte reclutadas entre los galos y ligures en su camino. En ese momento, el general cartaginés Aníbal con su ejército invicto y aparentemente invencible llevaba 11 años en Italia, ejecutando con enérgica ferocidad la promesa de odiar a Roma que había hecho cuando aún era un niño por orden de su padre, Amílcar. El general cartaginés Amílcar había entrenado a sus 3 hijos Aníbal, Asdrúbal y Magón, como 3 cachorros de león, para cazar a los romanos. Pero las últimas campañas de Aníbal no se caracterizaron por victorias tan importantes como las que marcaron los primeros años de su invasión de Italia. El severo espíritu de resolución romana, siempre más alto en desastres y peligros, no se había doblegado ni desesperado ante los golpes despiadados que el terrible africano le propinó en rápida sucesión en las batallas de Trebia, Trasimena y Canas. La población de la República Romana se redujo debido a las repetidas matanzas en el campo de batalla, además la pobreza y la escasez desgastaron a los supervivientes. La caballería de Aníbal destruyó sus campos de maíz, sus pastos y sus viñedos. Muchos aliados de la República Romana se pasaron al lado del invasor. Nuevos nubarrones de guerra exterior amenazaban a la República Romana desde Macedonia y la Galia. Pero Roma no retrocedió. Ricos y pobres entre sus ciudadanos competían entre sí en devoción a su país. Los ricos pusieron sus almacenes y todos pusieron sus vidas a disposición del Estado. Y aunque Aníbal no pudo ser expulsado de Italia y aunque cada año traía consigo sufrimientos y sacrificios, Roma sintió que su constancia no había sido ejercida en vano. Si ella estaba debilitada por la continua lucha, también lo estaba Aníbal. Estaba claro que los recursos del ejército de Aníbal por sí solos no estaban a la altura de la tarea de destruir a la República Romana. El único cazador de ciervos no pudo derribar la presa que tan furiosamente había atacado. Roma no solo mantuvo ferozmente a raya a Aníbal, sino que también había presionado y corneado a su antagonista.
Aníbal estaba cansado y sangrando por todos los poros. Parecía haber pocas esperanzas de que escapara, si el otro perro de la raza del viejo Amílcar no llegaba a tiempo para ayudar a su hermano en la lucha mortal. El general cartaginés Asdrúbal, hermano de Aníbal, había estado al mando de los ejércitos cartagineses en España durante algún tiempo, con fortuna variable pero generalmente poco propicia. No tenía toda la autoridad sobre las fuerzas púnicas en ese país que antes habían ejercido su hermano y su padre. La facción de Cartago, que estaba enemistada con su familia, logró encadenar e interferir con su poder, y de vez en cuando se enviaba a España a otros generales, cuyos errores y mala conducta causaron los reveses que sufrió Asdrúbal. Esto lo atestigua expresamente el historiador griego Polibio, que era amigo íntimo del joven africano, y obtuvo su información sobre la Segunda Guerra Púnica de las mejores autoridades posibles. El historiador Tito Livio ofrece una larga narración de las campañas entre los comandantes romanos en España y Asdrúbal, que está tan palpablemente deformada por ficciones y exageraciones que apenas merece atención. Está claro que al menos en el año 208 a.C., el general cartaginés Asdrúbal superó en maniobras al general romano Publio Escipión, que ostentaba el mando de las fuerzas romanas en España. El objetivo del general romano Publio Escipión era impedir que Asdrúbal pasara los Pirineos y marchara hacia Italia. El general romano Publio Escipión esperaba que Asdrúbal intentara la ruta más cercana, a lo largo de la costa del Mediterráneo. Por lo tanto, fortificó y guardó cuidadosamente los pasos de los Pirineos orientales. Pero Asdrúbal pasó estas montañas cerca de su extremo occidental, y luego, con una fuerza considerable de infantería española, con un pequeño número de tropas africanas, con algunos elefantes y mucho tesoro, marchó, no directamente hacia la costa del Mediterráneo, sino en línea noreste hacia el centro de la Galia. Hizo escala para pasar el invierno en el territorio de los arvernos, la actual Auvernia, y compró la buena voluntad de los galos en esa región hasta el punto de que no solo encontró entre ellos cuarteles de invierno amigos, sino que un gran número de ellos se alistaron bajo sus órdenes y, al acercarse la primavera, marcharon con él para invadir Italia. Al entrar así en la Galia por el suroeste y evitar sus distritos marítimos del sur, Asdrúbal mantuvo a los romanos en completa ignorancia de sus operaciones y movimientos precisos en ese país. Lo único que sabían era que Asdrúbal había frustrado los intentos del general romano Publio Escipión de detenerlo en España, que había cruzado los Pirineos con soldados, elefantes y dinero, y que estaba reuniendo nuevas fuerzas entre los galos. Seguramente la primavera lo traería a Italia, y luego vendría la verdadera tempestad de la guerra, cuando desde el norte y desde el sur los dos ejércitos cartagineses, cada uno bajo el mando de un hijo de Amílcar, se reunirían alrededor de las 7 colinas de Roma. En esta emergencia, los romanos buscaron entre ellos con seriedad y ansiedad líderes aptos para hacer frente a los peligros de la próxima campaña. El Senado recomendó al pueblo que eligiera como uno de sus cónsules a Cayo Claudio Nerón, un patricio de una de las familias de la Gran Casa Claudia. Cayo Claudio Nerón había servido durante los años anteriores de la guerra, tanto contra Aníbal en Italia como contra Asdrúbal en España, pero es notable que las historias que poseemos no registran ningún éxito logrado por él ni antes ni después de su gran campaña del río Metauro. Prueba mucho la sagacidad de los dirigentes del Senado el que reconocieran en Cayo Claudio Nerón la energía y el espíritu que se requerían en esta crisis, y es igualmente digno de crédito el patriotismo del pueblo el que siguieran el consejo del Senado, eligiendo a un general que no tenía hazañas llamativas para recomendarlo a su elección. Más difícil fue encontrar un segundo cónsul. Las leyes exigían que un cónsul fuera plebeyo, y la nobleza plebeya se había visto terriblemente diezmada por los acontecimientos de la guerra. Mientras los senadores deliberaban ansiosamente entre ellos sobre qué colega adecuado para Cayo Claudio Nerón podría ser nominado en los próximos comicios, recordaban con tristeza los nombres de Marcelo, Greco y otros generales plebeyos que ya no existían. Mientras tanto, un anciano taciturno y malhumorado se sentaba con hosca apatía entre los senadores. Se trataba de Marco Livio, que había sido cónsul en funciones antes del comienzo de esta guerra, y luego había obtenido una victoria sobre los ilirios. Después de su consulado, había sido acusado ante el pueblo de peculado y reparto injusto del botín entre sus soldados. El veredicto se había dictado injustamente en su contra, y el sentimiento de este agravio, y de la indignidad que de ese modo se le había impuesto había irritado a Marco Livio. Marco Livio durante 8 años después de su juicio había vivido recluido en su residencia de campo, sin tomar parte en ningún asunto de Estado. Más tarde, los censores le habían obligado a venir a Roma y ocupar su puesto en el Senado, donde solía sentarse tristemente apartado y solo votaba en silencio.
Finalmente, una acusación injusta contra uno de sus parientes más cercanos le hizo romper el silencio, y arengó a la Cámara con palabras de peso y sentido, que llamaron la atención sobre él y enseñaron a los senadores que un espíritu fuerte habitaba bajo ese exterior nada imponente. Ahora bien, mientras debatían sobre qué noble de una casa plebeya era apto para asumir los peligrosos honores del consulado, algunos de los mayores miraron a Marco Livio y recordaron que en el último triunfo celebrado en las calles de Roma, este anciano sombrío había estado sentado en el carro de la victoria y que había ofrecido el último gran sacrificio de acción de gracias por el éxito de las armas romanas que habían sangrado ante Júpiter Capitolino. No había habido triunfos desde que Aníbal llegó a Italia. A Marcelo solo se le había permitido una ovación por la conquista de Siracusa. La campaña iliria de Marco Livio fue la última que fue tan honrada, tal vez ahora esté destinado a él para renovar la serie interrumpida durante mucho tiempo. Los senadores resolvieron que Marco Livio debería ser nombrado cónsul junto a Cayo Claudio Nerón. El pueblo estaba dispuesto a elegirlo. La única oposición vino de él mismo. Marco Livio se burló de ellos por su inconsistencia al honrar a un hombre al que habían condenado por un delito vil. Si soy inocente, dijo, ¿por qué me habéis manchado así? Si soy culpable, ¿por qué soy más apto para un segundo consulado que para el primero? Los demás senadores protestaron instándole a seguir el ejemplo del gran Camilo, quien, después de una condena injusta por un cargo similar, sirvió y salvó a su país. Por fin Marco Livio dejó de oponerse, y Cayo Claudio Nerón y Marco Livio fueron elegidos cónsules de Roma. Pero durante mucho tiempo había existido una disputa entre los dos cónsules. Los senadores se esforzaron por lograr una reconciliación entre ellos antes de la campaña. También en este caso Marco Livio se resistió obstinadamente durante mucho tiempo al deseo de sus colegas senadores. Dijo que era mejor para el Estado que él y Cayo Claudio Nerón siguieran odiándose. Cada uno cumpliría mejor con su deber si supiera que estaba vigilado por un enemigo en la persona de su propio colega. Finalmente prevalecieron las súplicas de los senadores y Marco Livio consintió en abandonar la disputa y cooperar con Cayo Claudio Nerón en la preparación de la lucha venidera. Tan pronto como se derritieron las nieves del invierno, el general cartaginés Asdrúbal inició su marcha desde Auvernia hacia los Alpes. No experimentó ninguna de las dificultades que había encontrado su hermano en las tribus de las montañas. El ejército de Aníbal había sido el primer cuerpo de tropas regulares que había atravesado esas regiones, y, así como los animales salvajes atacan a un viajero, los nativos se levantaron contra él instintivamente, en defensa imaginaria de sus propias viviendas, que suponían eran objeto de la ambición cartaginesa. Pero la fama de la guerra, que convulsionaba a Italia desde hacía 11 años, había penetrado hasta los pasos alpinos. Los montañeses comprendieron que una ciudad poderosa, al sur de los Alpes, iba a ser atacada por las tropas que veían marchar entre ellos. No solo no opusieron resistencia al paso de Asdrúbal, sino que muchos de ellos, por amor a la empresa y al saqueo o atraídos por el alto salario que ofrecía, aceptaron sus servicios, y así avanzó sobre Italia con un ejército que reunía fuerzas en cada legua. Se dice, también, que algunas de las obras de ingeniería más importantes que Aníbal había construido, fueron encontradas por Asdrúbal aún en existencia, y favorecieron materialmente la velocidad de su avance. Así llegó a Italia desde los valles alpinos mucho antes de lo previsto. Se le unieron muchos guerreros de las tribus ligures y, cruzando el río Po, marchó por su orilla sur hasta la ciudad de Placentia, que deseaba asegurar como base para sus futuras operaciones. Placentia lo resistió con tanta valentía como lo había resistido a Aníbal 11 años antes, y durante algún tiempo Asdrúbal estuvo ocupado con un asedio infructuoso ante sus murallas. Se reclutaron 6 ejércitos para la defensa de Italia cuando se anunció la tan temida aproximación de Asdrúbal. 70.000 romanos sirvieron en las 15 legiones que, con igual número de aliados italianos, componían aquellos ejércitos y guarniciones. Más de 30.000 romanos más servían en Sicilia, Cerdeña y España. El número total de ciudadanos romanos en edad adecuada para el servicio militar apenas superaba los 130.000. El censo realizado antes de la guerra había arrojado un total de 270.000, que se había reducido a más de la mitad en 12 años. Estas cifras son terriblemente enfáticas sobre el extremo al que fue reducida Roma, y sobre sus gigantescos esfuerzos en esa gran agonía de su destino. No solo los hombres, sino también el dinero y los pertrechos militares se agotaron al máximo. Y si los ejércitos de ese año fueran barridos por una repetición de las matanzas de Trasimena y Canas, todos sintieron que Roma dejaría de existir. Incluso si la campaña no se caracterizara por ningún éxito decisivo por parte de ninguno de los bandos, su ruina parecía segura.
En el sur de Italia, Aníbal había separado de ella a los aliados de Roma o los había empobrecido por los estragos de su ejército. Si Asdrúbal hubiera podido hacer lo mismo en la Alta Italia, si las provincias de Etruria, Umbría y el norte de Lacio se hubieran rebelado o hubieran sido arrasados, Roma debía haberse hundido por pura hambruna porque el territorio hostil o desolado no habría producido suministros de maíz para su población. Y dinero para comprarlo en el extranjero no había. La victoria instantánea era una cuestión de vida o muerte. 3 de los 6 ejércitos de la República Romana recibieron órdenes de dirigirse al norte. Pero el primero de ellos fue necesario para intimidar a los etruscos descontentos. El segundo ejército del norte fue empujado hacia adelante, bajo el mando de Porcio, el pretor, para enfrentarse y contenerse y controlar las tropas avanzadas de Asdrúbal, mientras que el tercero, el gran ejército del norte, que estaría bajo el mando inmediato del cónsul Marco Livio, que tenía el mando principal en todo el norte de Italia, avanzó más lentamente en su apoyo. También había 3 ejércitos en el sur, bajo las órdenes del otro cónsul Cayo Claudio Nerón. La suerte había decidido que Marco Livio se opondría a Asdrúbal, y que Cayo Claudio Nerón debería enfrentarse a Aníbal. Y cuando todo estuvo ordenado como mejor les pareció, los 2 cónsules salieron de la ciudad, cada uno por su propio camino. El pueblo de Roma se vio ahora afectado de manera bastante diferente de lo que lo habían estado cuando los generales romanos Lucio Emilio Paulo y Cayo Tarencio Varrón fueron enviados contra Aníbal. Ya no se encargaron de dirigir a sus generales ni de ordenarles que se enviaran y obtuvieran la victoria a tiempo, sino que temían que toda diligencia, sabiduría y valor resultaran insuficientes. Habían pasado pocos años en los que alguno de sus generales no había sido asesinado. Era evidente que si cualquiera de los cónsules presentes era derrotado o sufría la peor situación, los 2 cartagineses se unirían inmediatamente y harían un trabajo rápido. Parecía una felicidad mayor de la que se podía esperar, que cada uno de ellos regresara a casa victorioso y saliera con honor de una oposición tan poderosa como la que Roma había podido mantener con extrema dificultad desde entonces en la batalla de Canas. El general cartaginés Aníbal solo, con poca ayuda de Cartago, había continuado la guerra en Italia. Pero ahora había llegado otro hijo de Amílcar y uno que, en su presente expedición, había parecido un hombre más capaz que el propio Aníbal. Mientras que en esa larga y peligrosa marcha a través de naciones bárbaras, a través de grandes ríos y montañas que se creían intransitables, Aníbal había perdido una gran parte de su ejército. Pero Asdrúbal, en los mismos lugares, había multiplicado su número reuniendo a la gente que se encontró en el camino, descendió de los Alpes como una bola de nieve rodante, mucho mayor que la que llegó por los Pirineos en su primera salida de España. Estas consideraciones y otras similares, que temían a muchos, hicieron que el pueblo de Roma esperara a sus cónsules fuera de la ciudad, como un séquito pensativo de dolientes, pensando en Marcelo y Crispino, a quienes habían atendido de la misma manera el año anterior, pero no vieron a ninguno de ellos regresar con vida de una guerra menos peligrosa. En particular, el viejo Quinto Fabio dio su acostumbrado consejo a Marco Livio de que debía abstenerse de dar o recibir batalla hasta que comprendiera bien la condición de los enemigos. Pero el cónsul le respondió con perversidad y le dijo que lucharía desde el primer día, porque pensaba que pasaría mucho tiempo hasta que recuperaría su honor con la victoria o de lo contrario, al ver el derrocamiento de sus propios ciudadanos injustos, se satisfacería a sí mismo con la alegría de una gran, aunque no honesta, venganza. Aníbal en este período ocupó con sus fuerzas veteranas pero muy reducidas el extremo sur de Italia. Ni amigos ni enemigos esperaban que Asdrúbal efectuara su paso por los Alpes tan temprano en el año como realmente ocurrió. E incluso cuando Aníbal se enteró de que su hermano estaba en Italia y había avanzado hasta Placentia, se vio obligado a hacer una pausa para obtener más información antes de comenzar él mismo las operaciones activas, ya que no podía decir si su hermano no sería invitado a Etruria, para ayudar al partido que había abandonado Roma, o si marcharía hacia el mar Adriático. Aníbal sacó a sus tropas de sus cuarteles de invierno en Brutium y marchó hacia el norte hasta Canusium. Cayo Claudio Nerón tenía su cuartel general cerca de Venusia, con un ejército que había aumentado a 40.000 soldados de infantería y 2.500 caballos, incorporando bajo su propio mando algunas de las legiones que se había previsto poner bajo el mando de otros generales en el sur. Había otro ejército romano de 20.000 hombres al sur de Aníbal, en Tarento. La fuerza de esa ciudad protegía a esta fuerza romana de cualquier ataque de Aníbal, y era un asunto serio marchar hacia el norte y dejarla en su retaguardia, libre para actuar contra todos sus depósitos y aliados en la parte amiga de Italia, que en las 2 o 3 últimas campañas le habían servido de base de operaciones.
Además, el ejército de Cayo Claudio Nerón era tan fuerte que Aníbal no pudo concentrar tropas suficientes para asumir la ofensiva contra él sin debilitar sus guarniciones y renunciar, al menos por un tiempo, a su dominio sobre las provincias del sur. Hacer esto antes de haber sido informado de las operaciones de su hermano habría sido un sacrificio inútil, ya que Cayo Claudio Nerón podía retirarse antes que él sobre los otros ejércitos romanos cerca de la capital y Aníbal sabía por experiencia que un simple avance de su ejército sobre las murallas de Roma no tendría ningún efecto sobre la suerte de la guerra. Probablemente con la esperanza de inducir a Cayo Claudio Nerón a seguirlo y tener la oportunidad de superar al cónsul romano y atacarlo en su marcha, Aníbal se trasladó a Lucania y luego de regreso a Pulis, de nuevo marchó hacia Brutium y reforzó su ejército mediante una leva de reclutas en ese distrito. Cayo Claudio Nerón lo siguió, pero no le dio ninguna posibilidad de atacarlo en desventaja. Parece que se han producido algunos encuentros parciales, pero el cónsul no pudo impedir la unión de Aníbal con sus levas brucianas, ni Aníbal pudo tener la oportunidad de sorprender y aplastar al cónsul. Aníbal regresó a su antiguo cuartel general en Canusium, y se detuvo allí a la espera de nuevas noticias sobre los movimientos de su hermano. Cayo Claudio Nerón también retomó su antigua posición de observación del ejército cartaginés. Los analistas a quienes el historiador Tito Livio copió, hablaron de las repetidas victorias de Cayo Claudio Nerón sobre Aníbal y del asesinato por decenas de miles de sus hombres. La falsedad de todo esto es evidente. Si Cayo Claudio Nerón siempre hubiera podido vencer a Aníbal, los romanos no habrían sentido tanta agonía y temor por Asdrúbal, como lo describen todos los escritores. De hecho, tenemos el testimonio expreso del historiador Polibio de que las declaraciones que leemos en Livio de Marcelo, Nerón y otros que obtuvieron victorias sobre Aníbal en Italia deben ser todas fabricaciones de la vanidad romana. Polibio afirma que Aníbal nunca fue derrotado antes de la batalla de Zama, y en otro pasaje menciona que después de las derrotas que Aníbal infligió a los romanos en los primeros años de la guerra, estos ya no se atrevieron a enfrentar a su ejército en una batalla campal en un campo limpio. Y, sin embargo, mantuvieron resueltamente la guerra. Lo explica correctamente refiriéndose a la superioridad de la caballería de Aníbal, el brazo que le proporcionó todas sus victorias. Al mantenerse dentro de líneas fortificadas o cerca de las laderas de las montañas cuando Aníbal se acercaba a ellas, los romanos dejaron ineficaz a su caballería y una mirada a la geografía de Italia mostrará cómo un ejército puede atravesar la mayor parte de ese país sin aventurarse lejos de las tierras altas. Mientras tanto, Asdrúbal había levantado el sitio de Placentia y avanzaba hacia la ciudad de Ariminum en el Adriático y empujaba ante él al ejército romano al mando de Porsina. Ni cuando el cónsul Marco Livio llegó y unió el segundo y el tercer ejército del norte, pudo hacer frente a los invasores. Los romanos todavía retrocedieron ante Asdrúbal, más allá de Ariminum, más allá del río Metauro y hasta la pequeña ciudad de Sena, al sureste de ese río. Asdrúbal no ignoraba la necesidad de actuar de acuerdo con su hermano. Envió mensajeros a Aníbal para anunciar su propia línea de marcha, y proponerle que unieran sus ejércitos en el sur de Umbría y luego se dirigieran contra Roma. Esos mensajeros atravesaron la mayor parte de Italia con seguridad, pero, cuando se acercaron al objeto de su misión, fueron capturados por un destacamento romano. La carta de Asdrúbal, que detallaba todo su plan de campaña, no quedó en manos de su hermano, sino en las del comandante de los ejércitos romanos del sur. Cayo Claudio Nerón comprendió de inmediato toda la importancia de la crisis. Los dos hijos de Amílcar se encontraban ahora a 200 millas el uno del otro. Si Roma quería salvarse, los hermanos nunca debían encontrarse con vida. Cayo Claudio Nerón ordenó inmediatamente a 7,000 hombres escogidos, 1,000 de ellos de caballería, que se prepararan para una expedición secreta contra una de las guarniciones de Aníbal. Tan pronto como cayó la noche, se apresuró a emprender su audaz empresa. Rápidamente abandonó el camino del sur hacia la región de Lucania y, girando, avanzó hacia el norte con la mayor rapidez hacia la región de Picenum. La tarde anterior había enviado mensajeros a Roma para presentar las cartas de Asdrúbal ante el Senado. Había una ley que prohibía al cónsul hacer la guerra o marchar con su ejército más allá de los límites de la provincia que se le había asignado. Pero en tal emergencia Cayo Claudio Nerón no esperó el permiso del Senado para ejecutar su proyecto, sino que les informó que ya estaba en marcha para unirse a Marco Livio contra Asdrúbal. Les aconsejó que enviaran las 2 legiones que formaban la guarnición local a la ciudad de Narnia, para defender ese paso del camino Flaminio contra Asdrúbal, en caso de que marchara sobre Roma antes de que los ejércitos consulares pudieran atacarlo. Debían reponerse a esas 2 legiones en Roma mediante una leva masiva entre los ciudadanos de la ciudad. También ordenó el envío de una legión de reserva desde Capua.
Estas fueron sus comunicaciones al Senado. También envió jinetes a lo largo de su línea de marcha, con órdenes a las autoridades locales de traer provisiones y refrigerios de todo tipo al borde del camino, y tener relevos de carruajes listos para el transporte de los cansados soldados. Tales fueron las precauciones que tomó para acelerar su marcha. Cuando hubo avanzado un poco desde su campamento, informó brevemente a sus soldados del verdadero objetivo de su expedición. Les dijo que nunca hubo un diseño más aparentemente audaz y más realmente seguro. Dijo que los estaba conduciendo a una victoria segura, porque su colega ya tenía un ejército lo suficientemente grande como para equilibrar al enemigo, de modo que sus espadas cambiarían decisivamente la balanza. El mero rumor de que habían surgido un nuevo cónsul y un nuevo ejército, cuando se oyera en el campo de batalla, decidiría la campaña. Tendrían todo el crédito de la victoria, y de haber dado el golpe decisivo final. Apeló a la entusiasta acogida que ya encontraron en su línea de marcha como prueba y presagio de su buena suerte. Y, de hecho, todo su camino transcurrió entre los votos, oraciones y alabanzas de sus compatriotas. Toda la población de los distritos por donde pasaron acudió en masa al borde del camino para ver y bendecir a los libertadores de su país. Se presionó ansiosamente para que aceptaran alimentos, bebidas y refrescos de todo tipo. Cada campesino pensaba que se le confería un favor si uno de los elegidos por Cayo Claudio Nerón aceptaba algo de sus manos. Los soldados captaron todo el espíritu de su líder. Día y noche avanzaban, comían apresuradamente en las filas y descansaban por relevos en los carros que el celo de los campesinos les proporcionaba y que seguían en retaguardia de la columna. Mientras tanto, en Roma, la noticia de la expedición de Cayo Claudio Nerón había causado gran excitación y alarma. Todos los hombres sintieron toda la audacia de la empresa, pero dudaron sobre qué epíteto aplicarle. Era evidente que la conducta de Cayo Claudio Nerón sería juzgada por el resultado, ese criterio sumamente injusto, como verdaderamente lo llama el historiador romano. Se razonaba sobre el peligroso estado en que Cayo Claudio Nerón había dejado al resto de su ejército, sin general y privado del núcleo de sus fuerzas, en las proximidades del terrible Aníbal. Especularon sobre cuánto tiempo le tomaría a Aníbal perseguir y alcanzar al propio Cayo Claudio Nerón y a su fuerza expedicionaria. Hablaron de los anteriores desastres de la guerra y de la caída de ambos cónsules el año pasado. Todas estas calamidades les habían sobrevenido mientras solo tenían un general y un ejército cartagineses con los que lidiar en Italia. Ahora tuvieron dos guerras púnicas al mismo tiempo. Tenían dos ejércitos cartagineses, tuvieron casi dos Aníbales en Italia. Asdrúbal nació del mismo padre, entrenado en la misma hostilidad hacia Roma, igualmente practicado en la batalla contra sus legiones. Y, si la velocidad y el éxito comparativos con los que había cruzado los Alpes eran una prueba justa, era incluso mejor general que su hermano. Temiendo cada rumor, exageraban la fuerza de las fuerzas enemigas en todos los sectores, criticaban y desconfiaban de las suyas. Afortunadamente para Roma, mientras era presa del terror y la ansiedad, los nervios de su cónsul Cayo Claudio Nerón estaban fuertes y apresuró resueltamente su marcha hacia Sena, donde estaban acampados su colega Marco Livio y el pretor Porcio. El ejército de Asdrúbal estaba en posición aproximadamente a media milla al norte. Cayo Claudio Nerón había enviado correos para informar a su colega de su proyecto y de su enfoque, y siguiendo el consejo de Marco Livio, Cayo Claudio Nerón programó su marcha final para llegar al campamento de Sena de noche. Según un acuerdo previo, los hombres de Cayo Claudio Nerón fueron recibidos silenciosamente en las tiendas de sus camaradas, cada uno según su rango. Por estos medios no hubo ninguna ampliación del campamento que pudiera delatar a Asdrúbal el aumento de fuerza que habían recibido los romanos. Esto fue considerable, ya que los voluntarios, que se ofrecieron en masa, habían aumentado el número de Cayo Claudio Nerón en la marcha, y de entre los cuales seleccionó a los hombres más prometedores, y especialmente a los veteranos de campañas anteriores. La mañana siguiente a su llegada se celebró un consejo de guerra, en el que algunos aconsejaron que se debería dar tiempo a los hombres de Cayo Claudio Nerón para refrescarse después del cansancio de tal marcha. Pero Cayo Claudio Nerón se opuso vehementemente a toda demora. El oficial, dijo, que quiere dar tiempo a mis hombres aquí para que descansen, es para dar tiempo a Aníbal para atacar a mis hombres, a quienes he dejado en el campamento en Apulia. Y para permitir que Asdrúbal descubra mi marcha, y maniobre para combatirnos en la Galia Cisalpina a su antojo. Debemos luchar instantáneamente, mientras tanto el enemigo aquí como el enemigo en el sur ignora nuestros movimientos. Debemos destruir a este Asdrúbal, y debo regresar a Apulia antes de que Aníbal despierte de su letargo. El consejo de Cayo Claudio Nerón prevaleció.
Se resolvió luchar directamente, y antes de que los cónsules y el pretor abandonaran la tienda de Marco Livio, se izó el estandarte rojo, que era la señal para prepararse para la acción inmediata, y los romanos se dispusieron inmediatamente en formación de batalla fuera del campamento. Asdrúbal había estado ansioso por llevar a Marco Livio y Porcio a la batalla, aunque no había juzgado conveniente atacarlos en sus líneas. Y ahora, al enterarse de que los romanos ofrecían batalla, también reunió a sus hombres y avanzó hacia ellos. Ningún espía ni desertor le había informado de la llegada de Cayo Claudio Nerón, ni había recibido ninguna información directa de que tuviera que tratar con algo más que con sus antiguos enemigos. Pero mientras avanzaba para reconocer las líneas romanas, pensó que su número parecía haber aumentado y que las armaduras de algunos de ellos estaban inusualmente opacas y manchadas. Observó también que los caballos de algunos miembros de la caballería parecían toscos y en mal estado, como si acabaran de salir de una sucesión de marchas forzadas. Así también, aunque por precaución de Marco Livio el campamento romano no cambió de tamaño, no pasó desapercibido para el general cartaginés que la trompeta que daba la señal a las legiones romanas sonó esa mañana una vez más a menudo de lo habitual, como si dirigiera las tropas de algún oficial superior adicional. El general cartaginés Asdrúbal, desde sus campañas españolas, estaba bien familiarizado con todos los sonidos y señales de la guerra romana. Por todo lo que oyó y vio, se convenció de que ambos cónsules romanos estaban delante de él. Ante las dudas y dificultades sobre lo que podría haber sucedido entre los ejércitos del sur, y probablemente esperando que Aníbal también se acercara, Asdrúbal decidió evitar un encuentro con las fuerzas romanas combinadas y tratar de retirarse a la Galia Insubria, donde estaría en un país amigo, y podría intentar reabrir sus comunicaciones con su hermano. Por tanto, condujo a sus tropas de regreso a su campamento, y como los romanos no se atrevieron a atacar sus trincheras, y Asdrúbal no decidió iniciar su retirada ante sus ojos, el día pasó en inactividad. En la primera vigilia de la noche, Asdrúbal condujo a sus hombres en silencio fuera de su campamento y avanzó hacia el norte, hacia el río Metauro, con la esperanza de colocar ese río entre él y los romanos antes de que se descubriera su retirada. Pero sus guías lo traicionaron. Sus guías intencionalmente lo habían alejado de la parte del río que era vadeable. Y también escaparon en la oscuridad, dejando a Asdrúbal y su ejército vagando confundidos por la orilla empinada y buscando en vano un lugar donde el arroyo pudiera ser cruzado con seguridad. Por fin se detuvieron. Cuando amaneció, Asdrúbal descubrió que un gran número de sus hombres, en su fatiga e impaciencia, habían perdido toda disciplina y subordinación, y que muchos de sus auxiliares galos se habían emborrachado y yacían indefensos en sus habitaciones. Pronto se vio a la caballería romana persiguiéndolos, seguida a no gran distancia por las legiones, que marchaban preparadas para un combate instantáneo. Para Asdrúbal era inútil pensar en continuar su retirada ante ellos. La perspectiva de una batalla inmediata podría hacer que la parte desordenada de sus tropas recuperara el sentido del deber y reviviera el instinto de disciplina. Por lo tanto, ordenó a sus hombres que se prepararan para la acción al instante, y los dispuso de la mejor manera que la naturaleza del terreno permitía. El historiador alemán Ludwig Ehren ha descrito bien el aspecto general de un ejército cartaginés. Era una reunión de las razas más opuestas de la especie humana, de las partes más lejanas del globo. Hordas de galos semidesnudos estaban alineados junto a compañías de íberos vestidos de blanco, y ligures salvajes junto a los lejanos. Nasamones y lotofagi, cartagineses y fenicios africanos, formaban el centro, mientras que innumerables tropas de jinetes númidas, tomadas de todas las tribus del desierto, pululaban sobre caballos desencillados y formaban la vanguardia con honderos baleares. Una fila de elefantes colosales, con sus guías etíopes, formaban, por así decirlo, una cadena de fortalezas en movimiento ante todo el ejército. Tales eran los materiales y disposiciones habituales de las huestes que lucharon por Cartago. Parece haber sido especialmente deficiente en caballería, y tenía pocas tropas africanas, aunque algunos cartagineses de alto rango estaban con Asdrúbal. La veterana infantería española, armada con cascos, escudos y espadas cortantes, eran la mejor parte de su ejército. A estos y a sus pocos africanos, Asdrúbal los concentró en su ala derecha, bajo su mando personal. En el centro colocó a su infantería de Liguria, y en el ala izquierda colocó o retuvo a los galos, que estaban armados con largas jabalinas y enormes espadas. La naturaleza accidentada del terreno delante y en el flanco de esta parte de su línea le hizo esperar que el ala derecha romana no pudiera acercarse a estos bárbaros inservibles, antes de que pudiera causar alguna impresión a sus veteranos españoles en la izquierda romana. Esta era la única posibilidad que tenía de victoria o seguridad, y parece haber hecho todo lo que un buen general podía hacer para asegurarla.
Colocó a sus elefantes por delante de su ala central y derecha. Había hecho proporcionar al conductor de cada uno de ellos una afilada púa de hierro y un mazo y había dado órdenes de que toda bestia que se volviera ingobernable y regresara a sus propias filas, fuera asesinada instantáneamente, clavándole la púa en la vértebra en la unión de la cabeza y la columna. Los elefantes de Asdrúbal eran 10. No tenemos información confiable sobre la cantidad de su infantería, pero está bastante claro que las fuerzas romanas combinadas lo superaban en número. La táctica de las legiones romanas aún no había adquirido la perfección que recibió del genio militar de Mario, y de la que leemos en el primer capítulo del libro de Edward Gibbon. Poseemos en esa gran obra un relato de las legiones romanas al final de la República y durante las primeras épocas del Imperio, que solo aquellos que han intentado una descripción similar pueden admirar adecuadamente. También tenemos, en los libros sexto y decimoséptimo del historiador Polibio, una discusión elaborada sobre el sistema militar de los romanos en su época, que no estaba muy lejos de la época de la batalla del río Metauro. Pero el tema está plagado de dificultades y en lugar de entrar en detalles minuciosos pero no concluyentes, me referiría al primer capítulo del libro de Edward Gibbon, que sirve para una descripción general del ejército romano en su periodo de perfección. Obsérvese que el entrenamiento y la armadura que recibió toda la legión en tiempos de Augusto, 2 siglos antes, solo se habían introducido parcialmente. 2 divisiones de tropas, llamadas Astati y Princeps, formaron la mayor parte de cada legión romana en la Segunda Guerra Púnica. Cada una de estas divisiones tenía 1.200 hombres. Los Astati y Princeps llevaban una coraza o cota de malla, grebas de bronce y un casco de bronce, con una cresta alta y erguida de plumas escarlatas o negras. Tenía un gran escudo alargado y como armas de ataque 2 jabalinas, una de las cuales era ligera y delgada, pero la otra era un arma fuerte y maciza, con un asta de unos 4 pies de largo y una cabeza de hierro de igual longitud. La espada se llevaba en el muslo derecho y era un arma corta y estocada, como la que usaban los españoles. Así armados, los Astati formaron la primera división de la legión y los Princeps la segunda. Cada división estaba formada por unas 10 personas. Se dejaba un espacio de 3 pies entre cada fila, de modo que cada legionario tenga amplio espacio para el uso de sus jabalinas, su espada y su escudo. Los hombres de la segunda fila no estaban inmediatamente detrás de los de la primera fila, sino que las filas estaban alternadas, como la posición de los hombres en un tablero de reclutamiento. Esto se denominó orden quincuncio. El historiador alemán Niebuhr considera que esta disposición permitió a la legión mantener una lluvia de jabalinas sobre el enemigo durante un tiempo considerable. Dice, cuando la primera línea arrojó sus jabalinas, probablemente retrocedió entre los que estaban detrás de ella, quienes con 2 pasos hacia adelante restauraron el frente casi a su primera posición. Ese era un movimiento que, debido a la disposición del quincuncio, podía ejecutarse sin perder un momento. Así una línea sucedía a la otra en el frente hasta que llegaba el momento de desenvainar las espadas. Cuando se consideraba conveniente, las líneas que ya habían estado en el frente podían repetir este cambio. Las reservas de jabalinas seguramente no se limitaban a las 2 que cada soldado llevaba consigo a la batalla. El mismo cambio debió producirse en la lucha con la espada, que, cuando se adoptaba la misma táctica en ambos bandos, era todo menos un confuso combate. Por el contrario, era una serie de combates singulares. Añade que había consultado sobre el tema a un militar con experiencia, quien había dado su opinión, que el cambio de líneas descrito anteriormente no era en modo alguno impracticable y en ausencia del ruido ensordecedor de pólvora, no habría tenido ni siquiera dificultad con tropas entrenadas. La tercera división de la legión tenía 600 hombres y actuaba como reserva. Siempre estuvo compuesto por soldados veteranos, a los que se llamaba triarii. Sus armas eran las mismas que las de los Princeps y los Astati, excepto que cada triariano llevaba una lanza en lugar de jabalinas. El resto de la legión estaba formada por tropas ligeras, que actuaban como hostigadores. La caballería de cada legión contaba en ese periodo con unos 300 hombres. Los aliados italianos, que estaban agregados a la legión, parecen haber estado armados y equipados de manera similar, pero su proporción numérica de caballería era mucho mayor. Tal fue la naturaleza de las fuerzas que avanzaron del lado romano en la batalla del río Metauro. Cayo Claudio Nerón comandaba el ala derecha, Marco Livio la izquierda y el pretor Porcio tenía el mando del centro. Tanto los romanos como los cartagineses comprendieron bien cuánto dependía de la suerte de este día, y cuán pocas esperanzas de seguridad había para los vencidos. Los romanos sabían que debían con orgullo y valentía y encargarse de los españoles y africanos.
Soldados fuertes y conocedores de la forma de luchar en Roma, los ligures también eran una nación resistente y no estaban acostumbradas a ceder terreno, lo que menos necesitaban o podían hacer ahora, estando en medio de ellos. Marco Livio y Porcio encontraron una gran oposición, y, con gran matanza de ambos lados, prevalecieron poco o nada, además de otras dificultades. Marco Livio y Porcio fueron sumamente perturbados por los elefantes, que rompieron sus primeras filas y las pusieron en tal desorden que los alféreces romanos se vieron obligados a retroceder. Mientras tanto, Cayo Claudio Nerón, luchando en vano contra una colina empinada, no pudo enfrentarse a los galos que estaban frente a él, pero fuera de peligro. Esto hizo que Asdrúbal se sintiera más confiado, quien, viendo segura su propia ala izquierda, con mayor audacia y fiereza atacó en el otro lado, sobre el ala izquierda de los romanos. Pero finalmente Cayo Claudio Nerón descubrió que Asdrúbal rechazaba su ala izquierda y que no podía superar las dificultades del terreno en la zona que se le había asignado. Así, Cayo Claudio Nerón decidió la batalla con otro golpe del genio militar que había inspirado su marcha. Cayo Claudio Nerón hizo girar una brigada de sus mejores hombres alrededor de la retaguardia del resto del ejército romano y cargó ferozmente contra el flanco de los españoles y los africanos. La carga fue tan exitosa como repentina. Remontados en desorden unos sobre otros y abrumados por el número, los españoles y los ligures murieron, luchando valientemente hasta el final. Los galos, que habían participado poco o nada en la lucha del día, fueron entonces rodeados y masacrados casi sin resistencia. Asdrúbal, después de haber hecho, según la confesión de sus enemigos, todo lo que un general podía hacer, cuando vio que la victoria estaba irremediablemente perdida, desdeñó sobrevivir al valiente ejército que había conducido y espoleó su caballo en medio de una corte romana. Ahí, espada en mano, encontró la muerte digna del hijo de Amílcar y hermano de Aníbal. El éxito más completo había coronado la empresa de Nerón. Regresando tan rápidamente como había avanzado, se enfrentó nuevamente a los enemigos inactivos en el sur, antes de que supieran siquiera de su marcha. Pero trajo consigo un espantoso trofeo de lo que había hecho. En el verdadero espíritu de esa brutalidad salvaje que deformó el carácter nacional romano, Cayo Claudio Nerón ordenó que arrojaran la cabeza de Asdrúbal al campamento de su hermano. Habían pasado 11 años desde la última vez que Aníbal había contemplado esos rasgos. Los hijos de Amílcar habían planeado entonces su sistema de guerra contra Roma, que habían estado a punto de llevar a cabo con éxito. Año tras año había estado luchando Aníbal en Italia, con la esperanza de saludar algún día la llegada de aquel a quien había dejado en España. Y de ver los ojos de su hermano Asdrúbal brillar con afecto y orgullo ante la unión de sus irresistibles anfitriones, ahora vio ese ojo vidrioso por la muerte y, en la agonía de su corazón, el gran cartaginés gimió en voz alta que reconocía el destino de su país. Roma casi deliraba de alegría, tan agonizante había sido el suspenso con el que se había esperado el veredicto de la batalla sobre esa gran cuestión de la vida o la muerte de una nación, tan abrumadora fue la reacción repentina ante la conciencia de seguridad y ante el pleno resplandor de la gloria y el éxito. Desde que en Roma se supo que los ejércitos estaban en presencia de otros, el pueblo no había dejado de abarrotar el foro, los padres conscriptos estaban sentados permanentemente en el Senado. De vez en cuando un susurro aterrador se deslizaba entre la multitud de una segunda batalla de Canas ganada por un segundo Aníbal. Luego se hicieron más ciertos los rumores de que aquel día era el de Roma, pero el pueblo estaba enfermo de corazón y no les hizo caso. Los santuarios estaban atestados de mujeres temblorosas, que parecían cansar al cielo con oraciones para protegerlas de la brutal Galia y del salvaje africano. Pronto los informes de buena fortuna asumieron una forma más definida. Se decía que 2 jinetes narnianos habían cabalgado desde el este hasta el campamento de observación romano en Umbría, y habían traído noticias de la matanza total del enemigo. Esas noticias parecían demasiado buenas para ser verdad. Los hombres torturaron a sus vecinos y a sí mismos demostrando su improbabilidad y criticando ingeniosamente su evidencia. Sin embargo, pronto llegó una carta de Lucio Manlio Acidino, que comandaba en Umbría, y que anunciaba la llegada de los jinetes narnianos a su campamento y la información que llevaban allí. La carta fue presentada primero ante el Senado y luego ante la Asamblea del Pueblo. La emoción se hizo cada vez más vehemente. La carta fue leída y releída en voz alta por miles de personas. Confirmó el rumor anterior. Pero ni siquiera esto fue suficiente para calmar la ansiedad febril que agitaba todos los pechos en Roma. La carta podría ser una falsificación, los jinetes de Narnia podrían ser traidores o impostores. Tenemos que ver a los oficiales del ejército que lucharon, o escuchar los mensajes de los propios cónsules, y solo entonces creeremos.
Tal era el sentimiento público, aunque algunos más esperanzados ya se permitieron un anticipo de la alegría. Al fin llegó la noticia de que los oficiales que realmente habían estado en la batalla estaban cerca. Inmediatamente toda la ciudad salió a recibirlos y cada persona ansiaba ser el primero en recibir con sus propios ojos y oídos pruebas convincentes de la realidad de tal liberación. Una enorme multitud de seres humanos llenaba el camino de Roma al puente Milvio. Los tres oficiales, Lucio Veturio Polión, Publio Licinio Vaso y Quinto Cecilio Metelo, siguieron cabalgando, abriéndose paso lentamente a través del mar vivo que los rodeaba. A medida que avanzaban, cada uno de ellos contaba a las sucesivas oleadas de ansiosos interrogadores que Roma había salido victoriosa. Hemos destruido a Asdrúbal y su ejército, nuestras legiones están a salvo y nuestros cónsules están ilesos. Cada oyente feliz, que captaba los sonidos de bienvenida de sus labios, se retiraba para comunicar su propia alegría a los demás y se convertía él mismo en el centro de un grupo ansioso e inquisitivo. Cuando los oficiales llegaron, con mucha dificultad, a la casa del Senado y con mayor dificultad aún se impidió a la multitud entrar y mezclarse con los padres conscriptos, se presentaron y leyeron en voz alta los despachos de Marco Livio y Cayo Claudio Nerón. Desde el Senado los oficiales se dirigieron a la Asamblea Pública, donde se leyeron nuevamente los despachos y luego el oficial superior, Lucio Veturio, dio con sus propias palabras un detalle más completo de cómo fue la pelea. Cuando terminó de hablar al pueblo, un grito universal de éxtasis rasgó el aire. Entonces la gran asamblea se separó, algunos se apresuraron a los templos para encontrar en la devoción un desahogo para la desbordante excitación de sus corazones, otros buscaban sus hogares para alegrar a sus esposas e hijos con las buenas nuevas, y deleitar sus propios ojos con la vista de sus seres queridos, que ahora, por fin, estaban a salvo de la indignación y la matanza. El Senado ordenó una acción de gracias de 3 días por la gran liberación concedida a Roma. Durante todo ese período los templos estuvieron incesantemente llenos de adoradores exultantes. Las matronas, con sus hijos a su alrededor, con sus más alegres atuendos y con rostros y voces alegres, ofrecían agradecidas alabanzas a los dioses inmortales, como si todo temor al mal hubiera terminado y la guerra ya hubiera terminado. Con el resurgimiento de la confianza vino también el resurgimiento de la actividad en el tráfico y el comercio y en todas las ajetreadas relaciones de la vida diaria. Una carga adormecedora fue quitada de cada corazón y cerebro, y una vez más los hombres compraron y vendieron, y trazaron sus planes a la ligera, como se había hecho antes de que los terribles cartagineses llegaran a Italia. Aníbal, ciertamente, todavía estaba en la tierra, pero todos sintieron que su poder de destrucción había sido quebrantado, y que la crisis de la fiebre de guerra había pasado. De hecho, la batalla del río Metauro no solo había determinado el acontecimiento de la lucha entre Roma y Cartago, sino que había asegurado a Roma 2 siglos más de conquista casi sin cambios. De hecho, Aníbal, con una habilidad casi sobrehumana, mantuvo su dominio sobre el sur de Italia durante unos años más, pero la ciudad imperial y sus aliados ya no estaban en peligro por sus armas. Después de la caída final de Aníbal, la gran república militar del mundo antiguo no encontró en su carrera de conquista ningún otro competidor digno. El poeta Lord Byron ha calificado la marcha de Nerón de inigualable y, por la magnitud de sus consecuencias, así es. Considerada solo como una hazaña militar, sigue sin tener paralelo salvo la audaz marcha del duque de Molbra desde Flandes hasta el Danubio, en la campaña de Blenheim. Y quizás también la marcha lateral del archiduque Carlos de Austria en 1796, con la que aplastó a los franceses bajo el mando del conde de Jourdan. Y luego, conduciendo a Moreau a través de la Selva Negra y a través del Rin, liberó por un tiempo a Alemania de sus invasores.